Radio Amor. El reciente alto el fuego llegó demasiado tarde para salvar estas aldeas. Hoy el presidente Clinton manifestó su preocupación ante el deterioro de la situación. Última hora. El capo internacional. Num conoce demasiado bien el sonido que hace una vida cuando se convierte en una cifra. Durante años ha trabajado en un mundo donde una deuda deja de ser un compromiso económico para transformarse en una licencia para humillar, amenazar y golpear. Y donde quien no puede devolver el dinero pierde, poco a poco, el derecho a ser tratado como una persona. Él mismo ha sido uno de los hombres encargados de imponer esa lógica. Un cobrador temido al servicio de Madame Pin, capaz de atravesar una puerta y hacer comprender a cualquiera que el plazo se ha terminado. Pero una operación de cobro, que debería haber sido otra jornada de violencia rutinaria, acaba destruyendo varias vidas. Un deudor muere, y en medio del caos, también una niña queda atrapada en las consecuencias de aquello que Num ha contribuido a desencadenar. El hombre, que hasta entonces había convertido el sufrimiento ajeno en procedimiento profesional, no huye cuando llega la policía. Permanece allí, acepta la condena y entra en prisión llevando consigo una imagen que los años no conseguirán borrar. Desde ese instante, el cobrador de deudas deja claro que su verdadera historia no tratará simplemente de cuánto dinero debe alguien, sino de una pregunta mucho más difícil. ¿Qué puede hacer una persona cuando comprende que hay daños para los que no existe ninguna forma exacta de restitución? 10 años después, Num sale de la cárcel convertido en alguien físicamente parecido al hombre que entró y moralmente incapaz de volver a serlo. La libertad, sin embargo, llega acompañada de otra condena. Un tumor cerebral inoperable ha reducido su futuro a un periodo breve y precario, de manera que la posibilidad de empezar de nuevo aparece en el mismo momento en que el tiempo para hacerlo casi ha desaparecido. No desea recuperar su antigua posición, hacerse rico ni reconstruir una identidad heroica. Aspira a algo mucho más modesto, casi ascético. Trabajar, comer, mantenerse lejos de la violencia y atravesar en silencio los últimos días que le quedan. Un abad que lo ha acompañado espiritualmente durante su encarcelamiento le ayuda a conseguir empleo como repartidor. Y durante un breve intervalo, la película permite imaginar que la redención quizá pueda adoptar la forma humilde de una rutina. Num conduce, entrega mercancías, atraviesa barrios populares y se esfuerza por no reaccionar ante un mundo que continúa funcionando según las mismas reglas que él conocía. La tragedia de la película nace precisamente de esa contradicción.
para un hombre que quiere dejar de ejercer la violencia, la realidad sigue colocando la violencia delante de sus ojos. La prueba definitiva llega en un pequeño puesto de comida atendido por la anciana Lek y su nieta, Midnoy, dos personajes cuya importancia no procede de poseer poder, información o capacidad de combate, sino de representar aquello que el sistema de préstamos ilegales utiliza como materia prima, la necesidad cotidiana. Lek pidió dinero para sostener un negocio que le permitiera criar a la niña, pero los intereses han convertido una cantidad inicialmente manejable en una obligación que parece diseñada para no terminar nunca. Cuando varios cobradores llegan a intimidarla, Num intenta primero una solución que contradice las expectativas del género. Paga para que se marchen. No quiere demostrar que sigue siendo el hombre más peligroso del lugar. Quiere evitar precisamente que ese hombre vuelva a aparecer. Pero los cobradores regresan. La intimidación aumenta y la negativa de Lek a aceptar pasivamente el abuso provoca la intervención de Po, el arrogante hijo de Madame Pin. Entonces, la deuda deja de ser una cuestión de dinero y revela su verdadera función dentro de este universo. Es una relación de poder en la que el acreedor exige no solo el pago, sino obediencia. Po decide castigar a Lek por acudir a la policía, y la represalia destruye la frágil idea de paz que Num había intentado construir. La anciana muere en el incendio provocado en su vivienda y Midnoy sobrevive con quemaduras gravísimas, de modo que Num vuelve a encontrarse ante una niña herida por el mismo mundo al que él perteneció. La coincidencia no funciona únicamente como mecanismo melodramático, convierte el presente en una repetición moral del pasado y obliga al protagonista a decidir si contemplar esa repetición equivale, en cierto sentido, a participar nuevamente en ella. A partir de ahí, su enfermedad terminal modifica radicalmente el significado de la venganza. Num no lucha para salvar su futuro, porque sabe que probablemente no tiene ninguno, sino para impedir que el futuro de otras personas quede sometido al mismo ciclo. El hombre, que había tratado de pasar sus últimos días sin causar daño, empieza a perseguir a quienes viven de causarlo. Y cada golpe que da contiene una contradicción que la película se niega a resolver cómodamente. Si Num solo sabe enfrentarse a la violencia, utilizando aquello que la violencia le enseñó, ¿está abandonando realmente su antigua identidad? ¿O la está empleando por última vez con un propósito diferente? Ese planteamiento sitúa a El cobrador de deudas, título español de The Debt Collector, dentro de una tradición muy reconocible del cine criminal, la del profesional violento que intenta retirarse y descubre que su pasado posee una capacidad casi física para reclamarlo. Pero la película tailandesa, dirigida por Surapong Ploensang, desplaza el centro moral de ese arquetipo, al vincularlo con los préstamos ilegales, la precariedad y las formas de dependencia que convierten la pobreza en un negocio. Estrenada globalmente por Netflix el 23 de julio de 2026, fue producida por Nalina Chayasombat para Yunka Studio y concebida expresamente como un thriller de acción, en el que cada enfrentamiento debía conservar el peso emocional de sus consecuencias, no limitarse a proporcionar espectáculo. Esa intención resulta esencial para entender por qué la película dedica tanto tiempo a cuerpos cansados, silencios, hospitales, barrios populares y recuerdos traumáticos, cuando una versión más convencional de la misma premisa podría haberse contentado con encadenar combates. El resultado es irregular, pero posee una ambición temática clara: convertir la deuda en una metáfora capaz de conectar economía, culpa, responsabilidad, violencia y mortalidad. La elección de Nadezhd Kubimilla para interpretar a Num refuerza esa estrategia, porque el personaje exige una presencia física que pueda sugerir simultáneamente peligro y deterioro. La caracterización insiste en cicatrices, tatuajes, agotamiento y una corporalidad menos asociada al héroe impecable que al hombre que ha pasado demasiado tiempo soportando las consecuencias de sus decisiones. El propio proceso promocional de Netflix destacó que el actor trabajó deliberadamente para apartarse de la imagen que había cultivado durante buena parte de su carrera. Lo interesante, sin embargo,
no está en la transformación cosmética, sino en la contención interpretativa que la acompaña. Noom rara vez necesita explicar verbalmente que se siente culpable, porque Kujimiya construye esa culpa mediante miradas suspendidas, movimientos fatigados y una forma de permanecer quieto que parece requerir tanta energía como luchar. Cuando el personaje entra en combate, la diferencia entre reposo y acción no produce el clásico placer de contemplar al héroe revelar su auténtico poder. Produce más bien la impresión de estar viendo a alguien abrir voluntariamente una herida que llevaba años intentando cerrar. El tumor cerebral intensifica ese efecto, porque convierte el cuerpo de Noom en un reloj narrativo. En muchos relatos de venganza, el protagonista atraviesa heridas imposibles con una resistencia que roza lo mitológico, y la acumulación de golpes termina funcionando como demostración de invulnerabilidad. Aquí sucede algo distinto. Desde que conocemos el diagnóstico, sabemos que incluso un combate ganado puede acelerar una derrota ya inevitable. Noom tose, pierde equilibrio, experimenta episodios perceptivos asociados a su enfermedad y avanza con la conciencia de que cada esfuerzo consume una reserva física que no podrá recuperar. Esa vulnerabilidad cambia nuestra relación con las escenas de acción, porque la pregunta deja de ser simplemente si conseguirá vencer al adversario y pasa a ser cuánto de sí mismo deberá gastar para hacerlo. La película encuentra en ese límite corporal una de sus ideas más fértiles. Noom puede devolver dinero, puede proteger a una víctima, puede matar a un verdugo, pero no puede comprar tiempo. Durante años, había participado en un sistema donde los acreedores convertían los días en intereses y utilizaban el transcurso del tiempo para aumentar la dependencia de los deudores. Ahora, es él quien descubre que cada día posee un precio irreversible. Su enfermedad invierte así la economía que había gobernado su existencia. El hombre, acostumbrado a preguntar ¿cuándo pagará otra persona?, se convierte en alguien a quien la muerte parece formularle exactamente la misma pregunta. Y como no existe negociación posible con ese acreedor final, la única libertad que le queda consiste en elegir para qué empleará el saldo restante. Surapong Phuntsang organiza esta transformación, evitando presentar la prisión como un mecanismo mágico de purificación. 10 años encerrado no convierten automáticamente a Noom en una buena persona, del mismo modo que cumplir una sentencia judicial no resucita a quienes murieron. La importancia del encarcelamiento reside en haberle proporcionado una distancia desde la que reconocer lo que antes normalizaba. Y el budismo, asociado al abad, introduce un vocabulario moral que permite hablar de responsabilidad sin reducirla a castigo legal. Cuando Noom sale libre, por tanto, existe una diferencia entre haber pagado su deuda con el Estado y haber resuelto su deuda consigo mismo. El filme se instala precisamente en el espacio incómodo entre esas dos cosas. La idea del karma aparece como un horizonte ético, pero la película evita convertirla en una fórmula tranquilizadora según la cual todo sufrimiento estaría perfectamente equilibrado por una justicia cósmica. Noom ha cometido atrocidades y está muriendo. Sería fácil interpretar su enfermedad como castigo narrativo y cerrar así la ecuación. Sin embargo, esa lectura resultaría demasiado sencilla, porque quienes sufren alrededor de él, Lek, Nidnoy, los habitantes endeudados del barrio, no han cometido acciones equivalentes que expliquen el dolor que reciben. La violencia del mundo del cobrador de deudas no distribuye consecuencias según méritos morales, sino según relaciones de poder. El karma, en ese contexto, interesa menos como contabilidad sobrenatural que como invitación a reconocer que cada acción entra en una cadena cuyos efectos exceden al individuo. Por eso, resulta tan importante que la primera estrategia de Noom ante los cobradores de Lek sea económica y no física. Entregar dinero constituye un gesto aparentemente pequeño, pero dramáticamente decisivo, porque demuestra que comprende la lógica de la situación y al mismo tiempo conserva la esperanza ingenua de poder neutralizarla desde dentro. Si existe una deuda concreta, piensa, basta con pagarla. El problema
es que el sistema que tiene delante no desea realmente que las deudas desaparezcan. Necesita que permanezcan, porque la permanencia de la obligación es lo que garantiza la permanencia del control. El crecimiento desproporcionado de la suma mediante intereses diarios convierte el préstamo en una trampa cuyo beneficio no depende únicamente de recuperar capital, sino de fabricar subordinación. Nunn descubre así que no puede resolver con dinero una estructura cuya verdadera moneda es el miedo. Lek se vuelve fundamental, porque la película sitúa en ella una clase de dignidad que no necesita recurrir a heroicidades. Es una mujer mayor que intenta mantener un pequeño negocio y cuidar de su nieta. Y precisamente por esa falta de excepcionalidad, encarna a las personas cuya vulnerabilidad sostiene el negocio de Madame Pin y Po. Su decisión de acudir a la policía podría parecer elemental en un mundo regido por instituciones funcionales, pero aquí representa un desafío, porque transforma una relación clandestina de obediencia en una acusación pública. Po interpreta ese gesto como una amenaza a su autoridad y responde con una violencia desproporcionada destinada a ser ejemplar. El incendio no castiga únicamente a Lek. Pretende enseñar a todo el barrio qué ocurre cuando alguien intenta abandonar el circuito del miedo. La puesta en escena de esa represalia busca producir una imagen difícil de separar del resto de la película. Las manos de la anciana, inmovilizadas en posición de plegaria, mientras su casa arde, convierten iconografía religiosa y brutalidad criminal en una misma composición, como si la posibilidad de pedir misericordia hubiese sido secuestrada por quienes no creen en ella. Allí donde el abad representa una espiritualidad vinculada a la responsabilidad y la transformación, Po convierte la postura de oración en instrumento de humillación. Esa oposición visual ayuda a explicar por qué la posterior violencia de Nunn nunca puede sentirse del todo triunfal. La película ya ha establecido que los símbolos de compasión pueden ser profanados y que una sociedad donde el miedo domina incluso la plegaria obliga a preguntarse qué recursos morales siguen disponibles. Nit Noi, por su parte, funciona como enlace entre las dos vidas de Nunn. La niña que murió años atrás es una presencia que su memoria y su enfermedad convierten casi en aparición. Nit Noi es una niña viva cuya supervivencia le ofrece una posibilidad concreta de actuar de otra manera. El paralelismo es deliberado y quizás demasiado evidente, pero su eficacia reside en que no promete borrar el pasado. Salvar a una niña distinta no resucita a la primera, y el filme entiende que cualquier verdadera concepción de la responsabilidad debe aceptar esa falta de equivalencia. Nunn no puede equilibrar una muerte con una vida como si realizara una operación contable. Solo puede impedir una repetición. Esta diferencia separa la redención de la absolución. La absolución sugeriría que existe un momento en el que Nunn puede considerar cancelado todo lo anterior y regresar a una identidad moral limpia. La redención que propone la película es menos confortable. Consiste en actuar correctamente, aun sabiendo que el acto correcto no modifica retrospectivamente lo que uno fue. Nunn no espera escuchar de Nit Noi que está perdonado, ni pretende que el barrio lo reconozca como héroe. Su conducta adquiere valor precisamente porque empieza cuando la recompensa personal ha dejado de ser probable. En términos estructurales, el cobrador de deudas utiliza el diagnóstico terminal para eliminar una motivación habitual del cine de acción, la autopreservación. Nunn no pelea para regresar a casa, reunirse con una familia o disfrutar de una recompensa futura. De hecho, una parte considerable del dramatismo proviene de observar cómo va desprendiéndose de las pequeñas posibilidades de normalidad que había conseguido tras la cárcel. El trabajo de repartidor, las comidas sencillas, la relación incipiente con quienes se encuentra durante sus recorridos y hasta la presencia de un animal callejero insinúan una existencia humilde que podría haber bastado en otras circunstancias. Cuando abandona esa rutina para perseguir a Po, sabe que probablemente está renunciando a lo único parecido a una vida nueva que llegará a poseer.
Esa renuncia podría interpretarse como una recaída. El antiguo asesino encuentra una justificación para volver a matar y se entrega con facilidad a aquello que domina. La película, afortunadamente, deja espacio para esa sospecha. No intenta convencernos de que cada acto de Num sea moralmente puro por dirigirse contra personas crueles. Existe una satisfacción genérica evidente cuando derriba a los cobradores que aterrorizan a los débiles, pero el rostro del protagonista rara vez expresa placer, y esa ausencia evita que el relato transforme por completo la violencia en terapia. Aquí aparece una de las tensiones centrales entre género y discurso. Un thriller de venganza necesita proporcionar al espectador una descarga emocional cuando el verdugo recibe finalmente la fuerza que antes ejercía sobre otros. Pero una película interesada en las consecuencias de la violencia debe desconfiar de esa misma descarga. Plum Sang intenta mantener ambas cosas. Construye peleas suficientemente contundentes para satisfacer las expectativas del cine de acción y a la vez insiste en el deterioro físico y psicológico que provocan. La contradicción no siempre queda resuelta, pero quizá sea más productivo considerarla una característica constitutiva del proyecto que un defecto aislado. El espectador desea que Num detenga a Po, y ese deseo nos coloca dentro del mismo dilema que atormenta al personaje. Sabemos que las instituciones son ineficaces o están contaminadas, que el poder económico de Madame Pin protege a la organización y que la intimidación convierte a los vecinos en sujetos incapaces de enfrentarse colectivamente a sus explotadores. En semejante contexto, la violencia extralegal empieza a presentarse como una respuesta comprensible, pero comprenderla no significa convertirla automáticamente en justicia, y el filme mantiene la diferencia mediante las consecuencias acumulativas que acompañan cada escalada. Po es esencial para ese mecanismo, porque representa una relación con la violencia diametralmente opuesta a la de Num. Ambos han sido formados por el mismo ecosistema criminal, pero mientras Num ha tenido tiempo para contemplar la destrucción producida por ese ecosistema, Po interpreta el poder heredado como confirmación de que las reglas existen para los demás. Dao Pitaya Saechua construye al personaje desde la insolencia, la teatralidad y una necesidad constante de reconocimiento. No le basta con controlar el negocio, necesita ser visto controlándolo. Esa dimensión casi performativa de su crueldad explica por qué responde de manera tan extrema a cualquier desafío. Si su autoridad depende de la imagen de invulnerabilidad, permitir una desobediencia pública equivaldría a reconocer que el espectáculo del poder puede fracasar. La condición de hijo de Madame Pin añade una capa generacional al conflicto. Po ha heredado una organización y un capital de miedo que no tuvo que construir por sí mismo, mientras que Num procede de una infancia marcada por el abandono y terminó integrándose en el crimen como forma de supervivencia y pertenencia. El contraste no excusa las acciones de Num, pero permite distinguir entre dos trayectorias hacia el mismo mundo. Uno llega desde la carencia y acaba comprendiendo el precio de lo que hizo. El otro llega desde el privilegio interno de una estructura criminal y confunde herencia con mérito. El resentimiento de Po hacia Num contiene por ello algo más que rivalidad. El antiguo cobrador posee una reputación que Po quiere imponer sin haber atravesado la experiencia que la produjo. Madame Pin representa otra forma de poder, menos impulsiva y más estructural. Su relación pasada con Num está marcada por un lenguaje casi familiar. Lo acogió dentro de la organización, confió en él y parece considerar aquella proximidad una obligación que debería sobrevivir incluso a la prisión y a la transformación moral del hombre. Cuando intenta recordarle que lo trató como a un hijo, está utilizando afecto y deuda dentro de la misma frase conceptual. Para ella, haber ofrecido pertenencia genera una lealtad permanente. Num descubre que emanciparse del crimen exige rechazar también esa versión tóxica de familia. La película alcanza aquí una observación interesante sobre las organizaciones violentas. Rara vez se sostienen únicamente mediante amenazas. También necesitan vínculos, recompensas, rituales de pertenencia
y narrativas que permitan a sus miembros imaginarse dentro de una comunidad. NUM no trabajaba para una abstracción económica, trabajaba para personas que ocupaban lugares emocionales en su vida. Romper con Madame Pin significa, por tanto, algo más complejo que cambiar de empleo. Significa reinterpretar retrospectivamente una relación que en su momento pudo haber sentido como protección. Los flashbacks de la infancia ayudan a comprender esa necesidad de pertenecer. NUM y Kong crecieron en el mismo orfanato y aprendieron muy pronto que la vulnerabilidad atraía abuso en lugar de protección. La película muestra a los jóvenes intentando defender a otro niño frente a la violencia de quienes deberían haberlos cuidado. Y esa experiencia introduce una genealogía del conflicto que evita presentar a NUM como alguien surgido espontáneamente del crimen. Haber sido víctima no lo convierte en inocente respecto de lo que hizo después, pero explica por qué la fuerza pudo parecerle durante años el único lenguaje capaz de producir seguridad. La tragedia es que aquello que inicialmente sirve para resistir al abuso termina convirtiéndose en una profesión que reproduce abusos contra otros. Kong encarna la trayectoria alternativa. Los dos niños comparten un origen, pero uno acaba dentro de la criminalidad y el otro entra en la policía. En un relato moral simplista, esa bifurcación bastaría para distinguir al hombre malo del bueno. El cobrador de deudas hace algo más inquietante, al mostrar que la institución legal tampoco libera automáticamente a Kong de la precariedad. Tiene obligaciones económicas, problemas personales y una hija cuyo estado de salud convierte el dinero en una cuestión desesperadamente concreta. La deuda vuelve a aparecer, esta vez dentro de la vida de un representante de la ley. La entrada relativamente tardía de Kong modifica el ritmo de la película y ha sido uno de los aspectos más discutidos de su construcción. Algunas críticas han señalado que el giro hacia una estructura de doble protagonista interrumpe el impulso de la venganza de NUM y contribuye a que los aproximadamente cientos de minutos de metraje se sientan más extensos de lo necesario. La objeción tiene fundamento. Cuando el conflicto entre NUM y Po parece haber alcanzado suficiente fuerza para sostener por sí solo la narración, la película se detiene a desarrollar problemas profesionales y familiares de Kong. Sin embargo, esa expansión también cumple una función temática, porque permite demostrar que la deuda no pertenece exclusivamente al submundo criminal. Se infiltra en la policía, la familia, la salud y las decisiones morales. Kong necesita dinero y acaba tomando decisiones que comprometen la imagen del policía íntegro que inicialmente podría representar. Su disposición a traicionar a NUM por una recompensa revela hasta qué punto la precariedad puede deformar la conducta, incluso de quien conoce perfectamente la diferencia entre legalidad e ilegalidad. Lo importante es que la película no presenta esta caída como equivalencia moral absoluta entre Kong y Po. El primero siente el peso de sus decisiones, vacila y conserva la capacidad de elegir otra cosa. El segundo considera la vulnerabilidad ajena una oportunidad. La diferencia ética reside menos en no equivocarse que la capacidad de reconocer el error y asumir un coste para corregirlo. Cuando Kong cambia finalmente de posición y combate junto a NUM, la alianza recupera la fraternidad de la infancia sin restaurar ingenuamente el pasado. Son adultos transformados por elecciones incompatibles y, sin embargo, comparten una memoria anterior a esas elecciones. El combate en pareja funciona entonces no solo como variación coreográfica, sino como representación física de una solidaridad que parecía imposible. Dos hombres que respondieron de manera distinta al mismo origen vuelven a colocarse espalda contra espalda frente a una estructura que se alimentó precisamente de personas como ellos. La escena convierte la acción en memoria corporal. La figura del orfanato amplía además el tema de la deuda hacia una pregunta social más incómoda. ¿Qué debe una comunidad a los niños que crecen sin redes de protección? ¿Qué ocurre cuando esa obligación colectiva no se cumple y otros sistemas, bandas, prestamistas, organizaciones criminales, ofrecen pertenencia
a cambio de obediencia. Num es responsable de sus crímenes, pero su biografía obliga a pensar en las condiciones que hicieron atractiva una organización como la de Madame Pin. El filme no desarrolla una tesis sociológica exhaustiva, aunque abre una grieta suficiente para que el thriller deje de funcionar exclusivamente como duelo entre individuos. Algo parecido ocurre con Lec. Su préstamo nace de una necesidad económica perfectamente ordinaria: sostener un pequeño negocio y criar a su nieta. En lugar de representar a una persona imprudente que quiere enriquecerse rápidamente, la película escoge a alguien que busca mantener una vida básica. Esa elección impide reducir el problema del préstamo ilegal a un fallo personal del deudor. Cuando una pensión o unos ingresos pequeños no alcanzan para cubrir las responsabilidades familiares y el crédito formal resulta inaccesible, la frontera entre decisión y coerción económica se vuelve mucho más compleja. El interés acumulado hasta multiplicar la deuda posee en este contexto un valor narrativo preciso. La cifra crece mientras el margen de libertad disminuye. Matemáticamente, parece que el deudor debe más dinero. Dramáticamente, entendemos que posee cada vez menos futuro. Esa asociación convierte la deuda en una tecnología de apropiación del tiempo. Cada jornada trabajada ya pertenece parcialmente al acreedor, y el horizonte de salida se aleja conforme la persona intenta acercarse a él. El cobrador no aparece entonces solo para reclamar una cantidad, sino para recordar físicamente quién controla ese futuro. Poe lleva esa lógica hasta su extremo, porque comprende que una deuda que pudiera pagarse dejaría de ser útil. Cuando los hombres regresan, incluso después de que Num haya intentado cubrir las cantidades exigidas, la película destruye cualquier interpretación puramente contractual del conflicto. No estamos ante un desacuerdo financiero que se vuelve violento, sino ante una estructura violenta que utiliza las finanzas como justificación. El dinero proporciona una apariencia de racionalidad a una relación cuyo verdadero fundamento es la dominación. Así, el título El cobrador de deudas contiene una ironía. Num empieza siendo alguien que cobra dinero y termina intentando cobrar consecuencias morales. Esta transformación semántica da al título una densidad que la traducción española conserva bien. ¿Quién es realmente el cobrador cuando avanza la historia? Num deja de servir al acreedor y comienza a perseguir a los cobradores. Desde cierta perspectiva, se convierte en alguien que exige a los violentos el pago de aquello que han hecho. Pero la película desconfía de esa contabilidad, porque una vida no puede compensarse con otra sin resto. Cada supuesto pago genera una nueva deuda. Cada muerte produce otra ausencia y cada acto de venganza deja a alguien más obligado a responder. La enfermedad terminal impide que Num imagine que puede instalarse cómodamente en el papel de justiciero. No existe una franquicia personal aguardándolo al final del camino, ni una nueva profesión de vigilante que convierta la violencia redentora en rutina. Su misión posee un límite biológico que la vuelve excepcional. Esta circunstancia protege parcialmente al relato de la fantasía, según la cual matar criminales constituye un método sostenible de reforma social. Num puede destruir una organización concreta, pero no posee tiempo para convertirse en institución. Eso explica también la melancolía que acompaña a la acción. Ploensang podría haber tratado el tumor como mero dispositivo de urgencia, una cuenta atrás útil para acelerar el argumento, pero insiste en mostrarlo como experiencia corporal y existencial. Num sabe que el mundo continuará sin él y que sus últimas decisiones solo alterarán una fracción diminuta de ese mundo. Paradójicamente, esa conciencia hace más significativa su insistencia en ayudar. Si la transformación moral dependiera de tener décadas para disfrutar sus beneficios, sería fácil entenderla como inversión. Al actuar, cuando ya casi no tiene futuro, Num convierte el bien en algo menos transaccional. La relación con el abad constituye la formulación más clara de ese problema. El guía espiritual
representa la posibilidad de interpretar el cumplimiento de la condena y el arrepentimiento como inicio de una vida diferente. Y al principio, Num parece dispuesto a aceptar esa lectura. Sin embargo, la muerte de Lek y el sufrimiento de Ninh Noi revelan el límite de una espiritualidad entendida únicamente como retirada. Si permanecer sereno significa observar cómo los mismos mecanismos que uno ayudó a sostener continúan destruyendo vidas, la no violencia puede empezar a confundirse con pasividad. La película introduce así una tensión que no resuelve filosóficamente, pero que utiliza para impulsar el conflicto. Num pregunta, en esencia, ¿dónde debe situarse el perdón cuando los agresores no han dejado de agredir? Es una cuestión distinta de preguntar si él merece ser perdonado. Su problema no consiste en decidir si conservar odio hacia alguien que ya no representa una amenaza, sino en enfrentarse a personas que continúan ejerciendo poder sobre víctimas presentes. Por eso, la venganza y la protección aparecen deliberadamente mezcladas. Quiere castigar a Po por Lek, pero también impedir que Ninh Noi y otras personas sufran lo mismo. Esta mezcla vuelve moralmente inestable cada victoria. Cuando Num golpea a un cobrador, puede estar neutralizando una amenaza y satisfaciendo al mismo tiempo un impulso de represalia. La película no dispone de un instrumento capaz de separar ambas motivaciones con exactitud. Y precisamente por eso, el rostro de Kugimiya resulta tan importante. Su interpretación evita la euforia y sugiere que el personaje tampoco sabe dónde termina una razón y empieza la otra. La acción se convierte en una forma de pensamiento imperfecto ejecutado con el cuerpo. El diseño de los combates responde en buena medida a esa concepción. Netflix presentó la película destacando secuencias de lucha con planos prolongados y una acción de proximidad que buscaba hacer sentir tanto el impacto físico como la consecuencia moral. En lugar de construir a Num como una figura abstracta capaz de eliminar adversarios a distancia sin contaminarse, muchas escenas lo obligan a entrar en el espacio del enemigo, forcejear, recibir golpes y utilizar el entorno inmediato. Esa proximidad hace que cada enfrentamiento tenga textura. Los cuerpos chocan, se cansan y fallan. La cámara no siempre alcanza la inventiva visual de los mejores referentes contemporáneos del género, pero la fisicidad sostiene una identidad propia. El cine de acción tailandés posee una larga tradición de cuerpos filmados como demostración de habilidad real, y El cobrador de deudas se beneficia inevitablemente de esa genealogía, aunque su aspiración dramática sea más sombría. Aquí la destreza no se presenta como juventud exuberante, sino como memoria muscular alojada en un organismo que se está apagando. Num todavía sabe exactamente cómo hacer daño. Lo que ha cambiado es su relación con ese conocimiento. Esa diferencia puede apreciarse cuando el filme contrapone los momentos de quietud con las explosiones de violencia. Antes de luchar, Num suele parecer pesado, casi inmóvil, como si cada decisión exigiera vencer primero una resistencia interior. Una vez iniciado el combate, el cuerpo recuerda aquello que la conciencia había intentado abandonar. El efecto es inquietante, porque sugiere que el pasado no reside únicamente en la memoria, también está inscrito en músculos, reflejos y hábitos. Los tatuajes y las cicatrices participan de esa misma idea. No funcionan solo como signos convencionales de dureza, sino como escritura corporal de una biografía que no puede borrarse al cambiar de intención. La piel de Num cuenta una historia anterior a cualquier declaración de arrepentimiento. Puede ponerse uniforme de repartidor, conducir un vehículo modesto y tratar de mezclarse con la vida corriente. Pero el cuerpo continúa revelando que proviene de otro mundo. La redención, por tanto, no consiste en regresar a una inocencia visual que ya no existe. La cicatriz cercana al ojo añade una dimensión especialmente sugestiva, porque todo el arco de Num está relacionado con aprender a mirar de otra manera. El antiguo cobrador veía deudores donde ahora ve personas.
Veía obstáculos donde ahora reconoce miedo, familias y consecuencias. El daño alrededor de la mirada puede entenderse, sin necesidad de convertirlo en un símbolo rígido, como recordatorio de que esa nueva visión nace precisamente de una herida. Num ve mejor moralmente porque ha sido obligado a contemplar aquello que antes se permitía ignorar. Las alucinaciones vinculadas al tumor intensifican esta relación entre visión y culpa. La niña muerta regresa a su percepción, no como un dato narrativo abstracto, sino como una presencia que invade el presente. Después del incendio, Midnoy empieza a ocupar también ese espacio mental, de manera que pasado y presente se superponen. La enfermedad que está destruyendo físicamente su cerebro se convierte así en mecanismo mediante el cual su conciencia se niega a compartimentar el daño. Desde un punto de vista estrictamente realista, el recurso podría parecer enfático. Desde una perspectiva subjetiva, sin embargo, resulta coherente con una película obsesionada por la imposibilidad de archivar el pasado. Num salió de prisión, pero la cárcel interior de las imágenes permanece abierta. No puede decidir cuándo recordar, del mismo modo que no puede decidir cuánto tiempo le queda. Tanto la memoria como la muerte interrumpen su presente sin pedir permiso. El montaje utiliza los flashbacks para organizar esa temporalidad quebrada. El relato no entrega toda la biografía de Num al principio, porque necesita que el espectador experimente primero la contradicción entre el hombre violento que fue y la figura silenciosa que sale de prisión. Los fragmentos posteriores completan gradualmente la explicación sin eliminar la distancia moral. Saber que sufrió de niño puede producir empatía, pero llega cuando ya conocemos las consecuencias de su adultez. La película evita así que la infancia funcione como coartada preventiva. La secuencia inicial desempeña una función parecida. Antes de pedirnos que acompañemos a un hombre arrepentido, nos muestra de qué era capaz. Esta decisión es fundamental porque obliga a la simpatía posterior a construirse sobre conocimiento, no sobre ocultamiento. Num no es un supuesto inocente acusado injustamente, ni un profesional que solo dañaba a otros criminales. Su pasado contiene víctimas cuya vulnerabilidad invalida cualquier intento de romantizar completamente su oficio. Cuando un disparo termina alcanzando a una niña durante aquel cobro, el film establece la imagen que organizará todo lo que sigue. No importa únicamente quién apretó el gatillo, en qué dirección iba la bala, o cuál fue la cadena exacta de movimientos. Lo moralmente decisivo es que Num participaba voluntariamente en una situación cuyo diseño hacía posible ese resultado. Su culpa procede no solo del accidente, sino del sistema de acciones que condujo hasta él. Esta concepción amplia de responsabilidad resulta mucho más interesante que la simple culpa jurídica. La aceptación de la condena contribuye a definirlo, porque, en vez de huir o justificar inmediatamente lo ocurrido, Num reconoce de algún modo que se ha cruzado un límite. Pero cumplir 10 años tampoco produce una equivalencia entre pena y daño. La prisión puede cerrar el expediente judicial y abrir la puerta de la celda. No tiene poder sobre la memoria de una familia, ni sobre la conciencia del responsable. De ahí que el abad pueda decirle, implícita o explícitamente, que ha satisfecho una deuda social, mientras Num continúa comportándose como alguien que sabe que la cuenta moral permanece abierta. Esa diferencia entre justicia legal y reparación moral recorre toda la película. Lek hace lo que teóricamente debería hacer una ciudadana, denunciar. La consecuencia es su muerte. Kong trabaja dentro de la policía y descubre que la institución está atravesada por intereses, corrupción y limitaciones. Num actúa fuera de la ley y consigue detener a personas que la ley no ha logrado neutralizar, pero lo hace produciendo más muerte. Ninguna esfera ofrece una solución limpia. El inspector corrupto, asociado al entramado criminal, introduce un nivel institucional que el guión podría haber desarrollado con mayor amplitud. Su existencia revela que Madame Pin no mantiene el negocio únicamente gracias a hombres armados, sino también mediante conexiones capaces de limitar la eficacia policial. Cuando la corrupción aparece,
la deuda vuelve a expandirse. Los funcionarios que reciben beneficios adquieren obligaciones hacia quienes los compran. El soborno es, en ese sentido, otra modalidad de crédito moral invertido. La desaparición posterior de esa figura, bajo circunstancias sospechosas, impide que el desenlace pueda interpretarse como saneamiento completo de las instituciones. Aunque la organización de Madame Pin pierda su centro, quedan preguntas sobre las redes que la hicieron posible. Kong recibe reconocimiento público por la caída del grupo, pero él mismo conoce una verdad más complicada sobre quién pagó realmente el precio. El Estado necesita convertir el caos en una historia ordenada de éxito policial. La experiencia de los personajes resiste esa simplificación. La concesión de una distinción a Kong posee una ironía particular, porque transforma en mérito oficial un desenlace producido mediante acciones que las instituciones no podrían reconocer públicamente. El policía podría aceptar el relato cómodo y beneficiarse de él, pero su relación con Num hace imposible una apropiación inocente. Renunciar simbólicamente al premio significa reconocer una deuda diferente, la de la verdad. No puede devolverle la vida a su amigo, pero puede negarse a construir prestigio personal sobre una mentira completa. Kong es quizá menos magnético que Num como personaje, pero su presencia evita que el filme dependa exclusivamente de un esquema de santo penitente contra villano irreformable. Tiene una familia, necesidades legítimas, defectos y decisiones vergonzosas. Su problema con el juego y el dinero introduce, además, una variante importante de la deuda. No toda obligación económica nace únicamente de explotación externa. También existen conductas autodestructivas que pueden agravar la vulnerabilidad. El guión corre el riesgo de acumular demasiadas desgracias cuando suma al endeudamiento de Kong la enfermedad de su hija. Esta combinación puede sentirse melodramáticamente calculada porque añade una justificación inmediata para una traición que quizás habría resultado más inquietante si dependiera de una ambición menos noble. Sin embargo, también refuerza el tema central de que el dinero adquiere significados distintos según la urgencia vital asociada a él. Para Madame Pin, millones representan poder. Para Lek, un préstamo representa supervivencia. Para Kong, una suma puede significar tratamiento médico. La película pregunta así cuánto pesa una decisión moral cuando el dinero deja de ser abstracción. Resulta sencillo exigir integridad a alguien desde una posición de seguridad, pero mucho más difícil cuando un hijo puede sufrir por falta de recursos. El cobrador de deudas no utiliza esa circunstancia para afirmar que cualquier conducta queda justificada por la necesidad. La utiliza para mostrar cómo los sistemas de explotación se fortalecen precisamente identificando el punto en el que la necesidad puede convertirse en obediencia. La recompensa que Poe coloca sobre Num lleva esa lógica a una escala colectiva. Ofrece cancelar deudas a quienes colaboren en la cacería, convirtiendo a las propias víctimas del sistema en fuerza de choque del sistema. Es una de las ideas más potentes de la película, porque demuestra que la dominación perfecta no necesita contratar siempre a profesionales de la violencia. Basta con hacer que la desesperación sea suficientemente intensa para que personas comunes protejan involuntariamente la estructura que las perjudica. La secuencia en la que los habitantes del barrio persiguen a Num con armas improvisadas altera radicalmente la claridad moral de los combates anteriores. Golpear a un matón de Poe puede producir satisfacción. Enfrentarse a alguien que intenta obtener la condonación de una deuda para salvar su propia vida económica resulta mucho más incómodo. Num se encuentra literalmente luchando contra las personas a las que supuestamente desea liberar. La paradoja revela hasta qué punto el poder de Madame Pin ha convertido una relación financiera en mecanismo de gobierno social. También modifica la puesta en escena del héroe. Num ya no puede dividir el espacio entre inocentes y enemigos con absoluta facilidad, porque el enemigo inmediato puede ser simultáneamente una víctima estructural. El cine de acción suele prosperar simplificando las identidades de quienes entran en combate. Esta secuencia introduce una resistencia ética a esa simplificación. No todos los cuerpos que bloquean el camino de Num
ocupan la misma posición moral, aunque desde el punto de vista físico representen amenazas equivalentes. La recompensa funciona, además, como espejo perverso de la propia lógica redentora de Num. Él intenta pagar una deuda moral mediante actos. Poe ofrece pagar deudas económicas mediante un asesinato. En ambos casos, existe una promesa de cancelación vinculada a la violencia. La diferencia está en aquello que cada uno intenta proteger. Num asume el coste sobre sí mismo para evitar nuevas víctimas, mientras Poe externaliza el coste hacia personas desesperadas para conservar su poder. El paralelismo impide, no obstante, olvidar que ambos siguen utilizando el lenguaje de saldar cuentas. La aparición de Joth, un ejecutor de capacidades extremas y aparente insensibilidad al dolor, introduce un elemento casi hiperbólico dentro del realismo sombrío dominante. El personaje funciona como obstáculo físico diseñado para llevar a Num al límite y como encarnación grotesca de aquello en lo que el protagonista podría haber terminado convertido. Un cuerpo cuya relación con el daño ha sido reducida a funcionalidad. La incapacidad de sentir dolor, literal o estilizada, contrasta con un héroe cuya principal transformación consiste precisamente en haber aprendido a sentir el dolor ajeno. El duelo entre ambos puede leerse entonces como oposición entre anestesia moral y sensibilidad recuperada. El combate tiene valor porque Num no vence desde la plenitud. Su organismo está enfermo, acumula heridas y cada golpe recibido recuerda que el tiempo de las fantasías de invulnerabilidad ha terminado. La destreza sigue siendo extraordinaria, pero el cansancio introduce incertidumbre. A diferencia de Poe, que se comporta como si su posición social pudiera protegerlo indefinidamente de las consecuencias, Num pelea sabiendo que su cuerpo ya está entregando la factura. La muerte del abad durante el ataque al templo constituye otra ruptura decisiva. El espacio que representaba refugio, contemplación y posibilidad de una vida diferente es alcanzado físicamente por la violencia que Num había intentado dejar atrás. Poe no solo persigue a un enemigo, destruye el lugar simbólico desde el que ese enemigo había tratado de imaginar otra identidad. Después de ese ataque, el regreso a la paz deja de ser una opción narrativa plausible. Puede criticarse que el guión elimina al mentor espiritual para acelerar la radicalización del protagonista, un recurso conocido en relatos de venganza. Sin embargo, dentro del sistema simbólico de la película, el acontecimiento tiene una función más compleja. El templo había planteado la posibilidad de que la deuda se resolviera mediante transformación interior. Su profanación obliga a Num a preguntarse si esa transformación puede sobrevivir cuando el mundo exterior sigue actuando con impunidad. La respuesta del personaje no equivale necesariamente a la respuesta del filme. De hecho, una de las virtudes del cobrador de deudas consiste en permitir que Num sea comprensible sin declararlo filosóficamente correcto. Cuando sostiene que perdonar resulta difícil mientras nadie responde por quienes han muerto, formula una intuición emocional poderosa. Pero la película también nos ha mostrado que la represalia genera nuevas pérdidas y que ninguna muerte devuelve a Lek. La tensión queda abierta. Una cosa es comprender por qué Num avanza y otra aceptar que la venganza constituya una teoría general de justicia. Esta ambigüedad distingue al filme de las narraciones en las que la enfermedad terminal libera moralmente al protagonista para hacer cualquier cosa. Saber que va a morir podría permitir a Num convertirse en una especie de arma sin responsabilidad futura. Pero el relato insiste en que precisamente porque va a morir, necesita pensar qué significa cada acción. La proximidad de la muerte no elimina la ética, la intensifica. Cada decisión adquiere un carácter testamentario. Num está escribiendo con sus actos la última versión posible de sí mismo. No puede editar los capítulos anteriores, pero puede decidir cuál será el movimiento final de la narración. Esta idea resulta cercana a ciertas concepciones existencialistas de la identidad, según las cuales una persona no es únicamente la suma fija de lo que ha hecho, sino también la relación que establece con esos actos cuando comprende su significado. La libertad de Num es mínima en términos materiales y enorme en términos éticos.
La película evita, no obstante, una transformación puramente discursiva. No basta con que Num diga que lamenta el pasado. Debe exponerse, perder seguridad, rechazar viejas lealtades y aceptar consecuencias concretas. De esta manera, el arrepentimiento adquiere corporalidad. La redención, si existe, no es un sentimiento privado, sino una práctica costosa. Eso se vuelve especialmente visible en su relación con Madame Pin. Aceptar la oferta de la antigua jefa permitiría reducir el conflicto, quizá obtener una disculpa de Poe y conservar algo de vida. Num comprende que esa solución mantendría intacta la estructura que produjo el crimen. No busca únicamente palabras capaces de aliviar su conciencia. Exige una ruptura que la propia organización no puede conceder sin dejar de ser lo que es. Madame Pin cree poder negociar porque toda su experiencia le ha enseñado que cada persona posee un precio o una obligación. Su error consiste en encontrarse con alguien que, al saber que está muriendo, ha quedado parcialmente fuera del mercado de incentivos que ella domina. Amenazar su futuro tiene poca eficacia. Prometerle riqueza tampoco. El tumor convierte a Num en un sujeto difícil de gobernar mediante las herramientas habituales del poder criminal. En ese sentido, la muerte próxima produce una forma terrible de libertad. No significa que Num haya dejado de tener vínculos. Nitnoy, Kong y el recuerdo de Lek constituyen precisamente aquello que puede utilizarse contra él. Pero son vínculos elegidos desde el cuidado y no desde la posesión. Madame Pin entiende la familia como deuda de obediencia. Num empieza a entenderla como responsabilidad sin garantía de recompensa. Esa diferencia atraviesa las relaciones más significativas del relato. La infancia compartida con Kong permite explorar esta cuestión desde otra perspectiva. Los niños del orfanato carecían de familias convencionales y tuvieron que construir formas improvisadas de solidaridad. La institución que debía protegerlos aparece asociada al abuso, mientras la amistad funciona como refugio. Años después, las lealtades se han vuelto más difíciles, pero el recuerdo de aquella cooperación persiste bajo las identidades adultas. Cuando Kong traiciona a Num por dinero, por tanto, no viola únicamente una alianza presente. Rompe una deuda afectiva de décadas. La posterior reconciliación no borra el gesto. Lo que hace es demostrar que también Kong puede actuar después del fracaso moral sin fingir que el fracaso nunca ocurrió. El paralelismo con Num resulta evidente. Ambos necesitan aprender que corregir no significa borrar. El filme está poblado por estas deudas no financieras. Num debe algo a la memoria de la niña muerta. Kong debe algo a Num. Madame Pin cree que Num le debe lealtad. Num siente una obligación hacia Nitnoy. Los padres sienten responsabilidades hacia sus hijos. El abad interpreta la vida mediante un lenguaje de consecuencias que supera el dinero. El título termina funcionando como principio organizador de casi todas las relaciones. Cada personaje es acreedor y deudor en distintos niveles. Esa proliferación permite una lectura cultural más amplia. En sociedades donde las obligaciones familiares, comunitarias y económicas se superponen, la palabra deuda rara vez conserva un significado puramente bancario. Recibir ayuda puede generar gratitud, pero la gratitud puede ser manipulada hasta convertirse en obediencia. Sostener a la familia puede exigir préstamos. Necesitar atención médica puede transformar un vínculo afectivo en presión económica. El cobrador de deudas dramatiza ese entramado mediante un género popular, en lugar de convertirlo en tratado social. Esta elección genérica tiene ventajas evidentes. El thriller permite traducir estructuras invisibles, intereses, subordinación, corrupción, en conflictos espaciales y corporales fáciles de percibir. Cuando un cobrador invade un puesto de comida, el poder financiero adquiere rostro, voz y presencia física. Cuando los vecinos persiguen a Num a cambio de cancelar sus deudas, una relación económica se transforma literalmente en multitud.
El cine de acción hace visible aquello que en la vida cotidiana suele permanecer distribuido entre documentos, llamadas y amenazas privadas. El riesgo es que esa traducción simplifique demasiado el problema. Si el mal queda concentrado en Madame Pin y Po, su eliminación puede sugerir que destruir a dos individuos equivale a destruir la estructura. El propio desenlace se resiste parcialmente a esa lectura, al mostrar consecuencias institucionales incompletas y al no proclamar una reforma general. Aún así, la satisfacción narrativa de ver caer a la organización corre por delante del análisis socioeconómico. Es importante reconocer esa limitación, porque la película aspira a algo más que entretenimiento, y por ello merece ser evaluada según su propia ambición. Las causas profundas del endeudamiento informal, las redes financieras, la desigualdad de acceso al crédito y la capacidad de sustitución de una organización criminal por otra apenas reciben desarrollo. El barrio aparece como ecosistema de vulnerabilidad, más que como comunidad con formas propias de organización política. NUM se convierte en agente principal de cambio allí donde una exploración social más compleja habría podido otorgar mayor protagonismo colectivo a los vecinos. Sin embargo, la secuencia de la recompensa introduce precisamente una intuición que compensa parte de esa simplificación. Las víctimas pueden ser incorporadas al funcionamiento del sistema. No existe un bloque social homogéneo de pobres enfrentado a un bloque homogéneo de criminales. La necesidad fragmenta solidaridades, crea incentivos contradictorios y obliga a elegir entre principios abstractos y alivios inmediatos. Esa observación posee una dureza que muchas películas de vigilantes prefieren evitar. Desde el punto de vista visual, la atmósfera oscura y la fotografía de tonos contenidos refuerzan la impresión de un mundo donde incluso los espacios cotidianos parecen contaminados por la amenaza. Algunas críticas han destacado precisamente esa aproximación sombría y el uso de silencios prolongados, al tiempo que han señalado que el ritmo deliberado puede resultar excesivo. La película no busca la superficie brillante de un espectáculo criminal glamuroso. Los lugares parecen utilizados, húmedos, cansados. Las calles y locales poseen textura de trabajo y supervivencia. La elección es importante, porque Madame Pin y Po necesitan parecer poderosos sin convertir su entorno en fantasía aspiracional. El crimen no aparece asociado a una elegancia seductora que haga olvidar de dónde procede el dinero. Incluso cuando Po despliega arrogancia y teatralidad, el filme mantiene cerca las consecuencias materiales de su negocio. La riqueza relativa del criminal existe al lado de puestos modestos, viviendas vulnerables y personas incapaces de absorber una emergencia económica. Los contrastes de iluminación contribuyen a separar provisionalmente los mundos, sin convertirlos en compartimentos estancos. Los lugares asociados a la rutina, posterior a la presión, pueden poseer una calma visual mayor, mientras las zonas dominadas por la organización criminal tienden hacia sombras, luces artificiales y composiciones más agresivas. Pero la violencia invade finalmente los espacios de refugio, incluido el templo. La fotografía acompaña así una idea narrativa. No existe frontera segura mientras el sistema continúe intacto. El motordrome, o escenario de feria, utilizado en una de las secuencias de acción, introduce una nota visual más excéntrica. Dentro de una película predominantemente sombría, estos espacios aportan movimiento, ruido y una energía casi lúdica, que podría parecer tonalmente discordante. Algunos espectadores encontrarán en esa variación un alivio necesario. Otros percibirán una concesión al espectáculo. En cualquier caso, demuestra que Plumsang no desea mantener la acción encerrada en una monotonía de pasillos y almacenes. Esa variedad espacial ayuda a que la trayectoria de NUM parezca un descenso a través de distintas capas de la organización. Restaurantes, casas, locales de juego, calles, espacios religiosos y edificios abandonados no son simples decorados intercambiables. Representan distintos grados de penetración del poder criminal en la vida social. La organización no existe en un cuartel aislado. Está distribuida por lugares donde la gente come, juega, reza y vive. El fuego
ocupa una posición simbólica central por razones evidentes. La casa de Lek arde como castigo, y el incendio convierte una deuda financiera en destrucción absoluta del hogar. Más tarde, cuando Num ataca propiedades vinculadas a la organización, el fuego puede reaparecer asociado a la inversión de ese poder. Pero las llamas nunca son moralmente neutrales. Una vez que hemos visto lo que hicieron Alec y Nidnoy, cualquier imagen de combustión conserva aquella memoria. El agua adquiere un sentido opuesto en el tramo final. Madame Pin muere al caer desde el muelle, y posteriormente las cenizas de Num son esparcidas desde una embarcación, de modo que el elemento líquido aparece asociado tanto al colapso de la vieja estructura como a la despedida del protagonista. Sería excesivo afirmar que el agua purifica literalmente sus pecados, porque el filme insiste en que el pasado no puede borrarse. Más pertinente es entenderla como imagen de tránsito. Aquello que permanecía rígidamente fijado en relaciones de deuda termina dispersándose. La muerte de Madame Pin resulta particularmente interesante porque no adopta la forma de una ejecución solemne por parte de Num. Después de ser herida y obligada a revelar dónde se encuentra Po, intenta todavía recuperar el control atacándolo con su propio accesorio afilado. Pierde el equilibrio y termina atravesada por una estructura de madera al caer al agua. La escena introduce una ironía moral. Su muerte procede de su negativa final a aceptar que ya no gobierna la situación. Num contribuye al contexto, pero el gesto definitivo es de ella. Esta decisión reduce parcialmente la fantasía de que el protagonista se convierte en juez universal. Su objetivo principal permanece centrado en Po, quien encarna la repetición inmediata del mal que Num quiere detener. Madame Pin representa el sistema anterior y la falsa familia. Po representa su continuidad futura. Mientras él permanezca vivo y convencido de su derecho a dominar, el ciclo puede reproducirse con una nueva generación. El enfrentamiento final concentra por ello las líneas temáticas más importantes. Num llega exhausto, herido y prácticamente consumido por la enfermedad. Kong intenta ayudar, pero queda incapacitado relativamente pronto, dejando al protagonista frente a los últimos miembros de la organización. La estructura del combate abandona cualquier fantasía de facilidad. Cada avance parece extraído de un cuerpo que ya no debería poder continuar. Po termina utilizando a una niña como escudo humano. La situación reproduce con una precisión casi ritual el trauma originario de Num. Una vez más, su acción violenta ocurre frente a la posibilidad de que una menor inocente pague el precio. Todo el relato converge entonces en una decisión muy simple y tremendamente cargada. Esta vez, Num debe conseguir que la niña sobreviva. La repetición podría considerarse demasiado explícita desde una perspectiva dramática, pero tiene una fuerza mítica apropiada para la naturaleza moral del relato. Los protagonistas trágicos suelen enfrentarse de nuevo, transformadas, a las circunstancias que definieron su caída. La diferencia entre repetir y transformar determina el sentido de su arco. Num no puede volver atrás para salvar a la primera niña, pero puede impedir que el mismo patrón vuelva a cerrarse delante de él. Po entiende intuitivamente dónde está la herida y la utiliza. Su amenaza no es solo táctica, convierte a la niña en instrumento psicológico contra un hombre cuya culpa está organizada alrededor de otra niña. Sin embargo, la maniobra fracasa precisamente porque subestima la transformación de Num. Aquello que antes era su punto de destrucción se convierte en razón para seguir avanzando. El protagonista recibe heridas adicionales, incluido el ataque directo de Po, y continúa hasta matarlo. La escena evita prolongar después la victoria con un discurso justificativo. Num no necesita pronunciar una teoría de la redención, porque el gesto decisivo ya ha ocurrido. La niña sigue viva y él está muriendo. La economía emocional del momento es mucho más eficaz que cualquier declaración heroica. En sus últimos instantes, el contacto con la mano de la niña posee un significado que resume todo el recorrido. En el pasado, su violencia terminó con una niña muerta. Ahora, su último esfuerzo termina con otra niña protegida. Pero la simetría
no produce equivalencia. Una vida salvada no cancela una vida perdida. Y el filme gana profundidad al no sugerir que Num pueda marcharse imaginando una cuenta perfectamente equilibrada. Muere como alguien distinto del hombre que entró en prisión, pero no como alguien separado de él. Esa formulación es crucial. Si afirmáramos que el antiguo Num ha desaparecido por completo, estaríamos eliminando la responsabilidad. Si afirmáramos que ninguna transformación importa porque los crímenes son irreversibles, negaríamos la posibilidad misma de cambio moral. La película ocupa un punto intermedio, donde identidad y transformación coexisten. Esta posición recuerda una distinción ética fundamental entre culpa y responsabilidad. La culpa puede encerrarse en el pasado y producir parálisis. Hice algo imperdonable, por tanto nada posterior importa. La responsabilidad mira hacia el futuro. Precisamente porque hice algo irreparable, debo preguntarme cómo impedir nuevas repeticiones. Num pasa lentamente de la primera posición a la segunda. Su comportamiento al salir de prisión es inicialmente penitencial en un sentido casi negativo. Quiere reducir su presencia, no molestar, no herir, no participar. Es comprensible, porque teme al hombre que fue. Pero la tragedia de Lech demuestra que abstenerse no basta, cuando la violencia ocurre delante de uno y se poseen capacidades para intervenir. La película plantea así que la rehabilitación no consiste únicamente en dejar de hacer el mal. También puede exigir aprender qué hacer con las capacidades adquiridas dentro de una vida equivocada. Num sabe combatir, intimidar, moverse por redes criminales e identificar mecanismos de coerción. Esos conocimientos son moralmente ambiguos, pero no desaparecen cuando cambia de valores. La pregunta pasa a ser si pueden emplearse de una manera que reduzca, en lugar de multiplicar, el daño. El cine de acción lleva décadas explorando esa figura del hombre peligroso que intenta utilizar sus habilidades para proteger. Lo distintivo aquí no está en inventar el arquetipo, sino en cargarlo con una reflexión explícita sobre deuda y culpa. Las comparaciones inevitables con John Wick han aparecido incluso dentro de la recepción del filme, y la propia película juega con esa familiaridad genérica. Algunas críticas han considerado que la combinación de drama criminal y estructura de venganza resulta menos eficaz que una apuesta más directa por la acción. Otras han valorado precisamente el intento de aportar densidad emocional y social. Comparar a Num con los héroes contemporáneos de acción permite ver mejor la diferencia. John Wick es definido principalmente por una competencia casi sobrehumana y por un universo criminal estilizado que transforma cada enfrentamiento en coreografía ritual. Num posee habilidad extraordinaria, pero el relato insiste mucho más en su fragilidad, su enfermedad y su pertenencia a un ecosistema social reconocible. La elegancia del asesino profesional queda sustituida por el agotamiento del antiguo cobrador. También existe una diferencia económica significativa. Muchos universos de acción criminal presentan organizaciones con monedas propias, hoteles lujosos y códigos sofisticados que convierten el crimen en mitología autónoma. El cobrador de deudas mantiene la violencia conectada con cantidades pequeñas para quien presta y enormes para quien necesita sobrevivir. La criminalidad se alimenta de puestos de comida, pensiones insuficientes, facturas médicas y barrios donde unas pocas decenas de miles de baht pueden alterar una vida entera. Esa escala proporciona al filme una cualidad política, incluso cuando su desarrollo sigue siendo esencialmente individual. El villano no amenaza con destruir una ciudad ni controlar un país. Su poder consiste en poder arruinar a una familia concreta y saber que esa familia dispone de pocos recursos institucionales para defenderse. La proximidad vuelve la violencia más tangible. La estructura de 2 horas largas permite a Plon Sang detenerse en esa cotidianidad, aunque también genera problemas de ritmo. Hay pasajes en los que la película parece repetir información emocional que ya comprendemos, y la incorporación tardía de subtramas debilita la tensión lineal. La crítica, que la considera excesivamente larga, no puede descartarse como simple impaciencia ante un filme pausado. Una versión más concentrada podría haber conservado el peso dramático y aumentado la presión sobre el conflicto principal.
No obstante, reducir demasiado el metraje habría creado otro problema. Si Num saliera de prisión, conociera a Alec y comenzara inmediatamente una matanza, su transformación tendría el aspecto de una excusa genérica. Necesitamos observar su tentativa de normalidad para comprender lo que pierde al abandonarla. La lentitud inicial crea el contrafactual de la película, la vida pequeña que podría haber tenido. Las comidas y los desplazamientos adquieren así una importancia que excede su función narrativa. El héroe de acción suele existir entre misiones. Num intenta existir fuera de cualquier misión. El acto de sentarse a comer, conducir o aceptar un trabajo representa para él una forma de reconciliación con el mundo ordinario. Precisamente por eso, el ataque a Alec resulta tan destructivo. La violencia invade uno de los espacios donde había empezado a experimentar esa normalidad. El puesto de comida es también un lugar de intercambio económico radicalmente diferente al préstamo de Madame Pin. Allí, el dinero corresponde a trabajo visible, alimento y relación comunitaria. El cliente paga por algo que recibe y la transacción termina. En el préstamo usurario, por el contrario, la transacción está diseñada para no terminar nunca. Colocar ambos circuitos económicos cerca uno del otro permite que la película contraste dos concepciones del intercambio. Cuando Num deja una propina o entrega dinero para proteger a Alec, intenta utilizar la moneda como instrumento de cuidado. Cuando Po contabiliza intereses, utiliza la misma moneda como instrumento de sometimiento. El dinero no posee significado moral fijo. Depende de la relación que construye entre las personas. Esta idea evita una crítica simplista, según la cual todo intercambio económico sería corrupto. La figura del repartidor añade otra dimensión. Num pasa de ir a las casas para extraer dinero a recorrer la ciudad entregando cosas. El cambio profesional invierte literalmente la dirección de su relación con los demás. Antes llegaba para quitar, ahora llega para dar. Es difícil imaginar una metáfora laboral más clara para su tentativa de transformación. Sin embargo, esa identidad nueva depende de que el mundo le permita conservarla. Cuando deja el empleo para perseguir a Po, se produce una inversión dolorosa. El hombre que había aprendido a entregar vuelve a convertirse en alguien que reclama. La diferencia está en aquello que pretende cobrar, pero la forma corporal de la antigua vida regresa. El gato callejero, que aparece durante la etapa de normalidad, puede parecer un detalle menor, pero ayuda a definir la resistencia de Num al apego. Un hombre que sabe que va a morir pronto tiene razones para evitar que otra criatura dependa de él. Rechazar esa pequeña relación equivale a intentar minimizar el daño futuro de su ausencia. La película introduce así ternura, sin necesidad de sentimentalismo explícito. Ese comportamiento revela también una forma escondida de egoísmo defensivo. No vincularse protege a otros, pero protege a Num de tener que enfrentar nuevas pérdidas. Lek y Nid Noi destruyen esa estrategia, porque lo obligan a preocuparse antes de que pueda decidir racionalmente si desea hacerlo. La ética empieza entonces como interrupción. El filósofo Emmanuel Levinas describía la responsabilidad como algo que nace ante el rostro del otro, antes de cualquier cálculo contractual. Sin convertir la película en ilustración directa de esa teoría, existe una resonancia evidente en la manera en que Num responde a la vulnerabilidad concreta. No comienza su cruzada porque haya elaborado un programa político contra la usura. Comienza porque vuelve a ver delante de él a personas a las que un sistema considera sacrificables. Ese origen personal puede ser una limitación y una fortaleza. Limita el alcance político porque el protagonista reacciona a una tragedia próxima en vez de organizar una respuesta estructural. Pero fortalece el drama porque evita que la motivación parezca abstracta. Num comprende el sistema a través de un rostro y una pérdida. Po hace exactamente lo contrario. Para él, los deudores son cifras, ejemplos o instrumentos destinados a conservar reputación. Cuando castiga a Alec, no necesita odiarla personalmente. Lo que le importa es la función pública de su sufrimiento. La deshumanización
consiste precisamente en convertir a una persona concreta en mensaje para otras. La crueldad de la escena del incendio procede en buena medida de ese carácter ejemplar. Poe no busca solo eliminar una amenaza, quiere producir una imagen que circule como advertencia. La violencia criminal se transforma en comunicación. De esta forma, el filme reconoce que el miedo es una tecnología social. Necesita ser visto, recordado y anticipado. Noom también posee reputación, pero su relación con ella cambia. En el pasado, ser temido era capital profesional. Después de la cárcel, intenta desprenderse de esa identidad, aunque finalmente descubre que la misma reputación puede ser útil para intimidar a quienes antes consideraban a las víctimas indefensas. El significado de una fama violenta depende entonces del objetivo para el que se moviliza. La película nunca consigue escapar por completo a la fascinación que produce ese regreso. Cuando los enemigos descubren quién es realmente el silencioso repartidor, existe un placer narrativo muy clásico. Hemos estado observando a alguien poderoso que se contenía, y ahora, quienes lo subestimaron pagarán por ello. Ese mecanismo alimenta innumerables filmes de acción. El mérito de El cobrador de deudas consiste en contaminar esa satisfacción con suficiente culpa como para que no sea completamente inocente. El espectador disfruta viendo a Noom demostrar que sigue siendo peligroso, pero sabe que esa peligrosidad fue precisamente aquello que destruyó su vida. La habilidad celebrada y el pecado recordado son la misma cosa. Esta coincidencia produce una ambivalencia que el filme aprovecha mejor que algunas de sus tramas secundarias. La acción no revela una esencia heroica oculta, revela un instrumento moralmente inestable. Daú Pitaya Saechua se beneficia del extremo opuesto. Poe no intenta contenerse y convierte cada aparición en afirmación de ego. Su energía juvenil, su confianza y su necesidad de ser tomado en serio chocan con el cansancio de Noom. Uno actúa como si tuviera una eternidad para extender su poder. El otro sabe que cada hora puede ser la última. La diferencia generacional adquiere así una dimensión temporal. Noom representa a un hombre que ya ha visto el final lógico de la violencia. Poe representa a alguien que todavía confunde el comienzo del poder con una garantía de permanencia. El enfrentamiento es tanto entre dos personas como entre dos momentos de una misma lógica criminal. Noom puede mirar a Poe y reconocer una versión deformada de aquello que él mismo fue. Pero Poe no es simplemente el joven Noom. El protagonista, incluso en su etapa criminal, parece haber conservado algunos límites que la película menciona para diferenciarlo de la crueldad indiscriminada del antagonista. Esa decisión ayuda a mantener la empatía hacia Noom, aunque también puede considerarse una concesión narrativa. El riesgo consiste en suavizar retrospectivamente al héroe para que su redención resulte más cómoda. Habría sido quizá más radical permitir que Noom hubiese sido tan cruel como Poe. En ese caso, su transformación desafiaría más intensamente al espectador, obligándolo a aceptar que alguien verdaderamente monstruoso puede cambiar. Al establecer ciertas líneas que el antiguo Noom supuestamente no cruzaba, el guión conserva una semilla de bondad previa. La apuesta emocional resulta más accesible, pero menos perturbadora. Aún así, la muerte accidental de la niña impide una limpieza completa. Incluso si Noom no pretendía dañarla, participó en el contexto que produjo su muerte. La película mantiene, por tanto, una diferencia entre intención y responsabilidad. No basta con decir que algo terrible no era el objetivo, si nuestras acciones crearon deliberadamente las condiciones para que ocurriera. Este principio tiene ecos en el propio negocio de Madame Pin. Un prestamista podría afirmar que solo entrega dinero y exige su devolución, mientras las consecuencias extremas serían responsabilidad de quienes no pagan. El filme desmonta ese razonamiento, mostrando que un sistema diseñado alrededor de intereses abusivos y cobro violento no puede desentenderse de los daños previsibles que produce. Tanto Noom como la organización deben responder por cadenas de consecuencias, no únicamente por intenciones inmediatas.
La noción de previsibilidad resulta central. El disparo que mata a una niña puede ser accidental. Enviar hombres armados a aterrorizar un hogar hace que algún desastre sea previsible. Del mismo modo, cobrar intereses imposibles puede no incluir formalmente una orden de violencia, pero si el modelo necesita amenazas para sostenerse, la violencia pertenece al modelo. El thriller convierte esta cuestión abstracta de causalidad en imágenes difíciles de ignorar. El cuerpo quemado de Lech y las heridas de Nitnoy son, en ese sentido, documentos materiales del sistema financiero. Allí donde una hoja de cálculo mostrará una deuda creciente, la película muestra piel dañada, una casa destruida y una infancia marcada. La brutalidad gráfica puede resultar excesiva para algunos espectadores, y varias reseñas han señalado que la violencia llega en ocasiones a sentirse gratuita. Sin embargo, su función más sólida consiste en impedir que la explotación económica permanezca abstracta. Existe un problema real cuando la representación del sufrimiento se vuelve espectáculo. Una película que critica la violencia puede reproducirla visualmente de forma tan intensa que termine obteniendo placer de aquello que condena. El cobrador de deudas camina repetidamente sobre esa línea. La cámara quiere que sintamos el horror, pero el género también necesita que recordemos las imágenes. La diferencia entre mostrar y explotar el dolor depende en buena medida del punto de vista. Cuando la violencia contra Lech se filma como expresión de la crueldad de Poe y como trauma para quienes sobreviven, conserva una función narrativa clara. Cuando ciertos combates prolongan heridas porque el espectáculo exige intensidad, el argumento moral se vuelve más débil. Esa irregularidad explica parte de la recepción crítica dividida. Las reseñas publicadas durante las semanas posteriores al estreno han tendido precisamente a coincidir en esa ambivalencia. Se ha elogiado la presencia de Cubimilla, la fisicidad de las peleas y la voluntad de abordar culpa y precariedad, mientras se cuestionan la duración, la familiaridad del argumento y algunos desvíos estructurales. Rotten Tomatoes recogía todavía un número reducido de críticas, con opiniones situadas aproximadamente entre la decepción moderada y la valoración positiva de un thriller sólido, pero poco innovador. Dado lo reciente del estreno, hablar de consenso definitivo sería prematuro. La familiaridad del argumento merece una consideración más cuidadosa. Un antiguo criminal te quiere vivir en paz, una tragedia que lo obliga a volver, un villano arrogante, un amigo con lealtades divididas y una batalla final son elementos profundamente conocidos. Pero los géneros no dependen necesariamente de la novedad absoluta de sus componentes. Su interés puede residir en cómo reorganizan materiales reconocibles para expresar ansiedades locales. En este caso, el mundo de los préstamos abusivos ofrece precisamente ese desplazamiento. La historia no necesita inventar una nueva gramática de la venganza para hablar de una forma específica de vulnerabilidad económica. El espectador reconoce la estructura y puede concentrarse en las variaciones. La pregunta no es solo qué ocurrirá, sino qué significa que ocurra dentro de este sistema de deudas. El cine popular ha utilizado durante décadas estructuras familiares para procesar conflictos sociales. El western podía hablar de propiedad y construcción del Estado mediante duelos. El melodrama de clase y género mediante familias. El cine negro de corrupción mediante investigaciones individuales. El cobrador de deudas utiliza el thriller de acción para convertir la explotación crediticia en confrontación moral. La estrategia es tradicional, precisamente porque funciona. La influencia del cine criminal global resulta visible, pero la película no pierde por ello su inscripción tailandesa. Los nombres, espacios, formas de sociabilidad, presencia del budismo y organización barrial proporcionan una textura que impide confundirla con una producción estadounidense, simplemente trasladada de escenario. La internacionalización mediante Netflix hace que el filme llegue a audiencias capaces de reconocer códigos de John Wick o del thriller coreano, mientras descubre simultáneamente contextos locales de endeudamiento. Esta circulación global plantea otra cuestión. ¿Hasta qué punto las plataformas favorecen películas construidas con elementos genéricos inmediatamente traducibles entre culturas? Un hombre arrepentido, una niña en peligro y un villano cruel no necesitan demasiada contextualización.
Al mismo tiempo, la especificidad social del préstamo informal evita que la historia se vuelva completamente intercambiable. El filme negocia entre legibilidad global y particularidad local. El título internacional, The Debt Collector, facilita esa legibilidad porque activa de inmediato expectativas criminales. En español, el cobrador de deudas conserva la misma claridad, aunque quizá reduzca la ambigüedad que adquiere posteriormente el concepto de cobrar. Inicialmente, describe una ocupación. Al final, designa casi una función moral. Num empieza cobrando para quienes tienen poder y termina cobrando a quienes han utilizado ese poder sin límites. Pero decir que cobra justicia sería aceptar demasiado fácilmente la equivalencia que la propia película problematiza. La muerte de Poe no devuelve a Lek. La muerte de Madame Pin no repara las quemaduras de Nid Noi, y el sacrificio de Num no devuelve a la niña que murió una década atrás. Las cuentas nunca cuadran. El gran descubrimiento moral de la película consiste precisamente en que ciertas deudas humanas no pueden saldarse. Por eso, la frase conceptual que sostiene la promoción, una deuda puede pagarse, pero no borrarse, describe con precisión la lógica del relato, aunque no necesitemos convertirla en eslogan. El pago pertenece al presente, el borrado alteraría el pasado. Num puede hacer algo ahora porque comprende que no puede hacer nada entonces. La madurez ética empieza cuando deja de confundir esas dos posibilidades. Su enfermedad vuelve esa distinción dolorosamente concreta. No dispone de tiempo para construir una larga biografía de compensaciones que le permita imaginarse transformado mediante acumulación de buenas obras. Tiene que actuar sin saber si la cantidad de bien será suficiente. Esa imposibilidad destruye el modelo contable de la moral. Aquí, el filme alcanza uno de sus aspectos filosóficamente más interesantes. Si una persona solo hace el bien para equilibrar una cuenta y alcanzar un saldo moral positivo, continúa pensando según la lógica del intercambio. Num necesita superar incluso esa versión de la deuda. Salvar a la niña, final, tiene sentido no porque compense a la niña muerta, sino porque una niña concreta merece ser salvada. La diferencia parece pequeña y es enorme. En el primer caso, la víctima presente sería un instrumento para reparar la identidad del culpable. En el segundo, su vida posee valor independientemente de la redención de Num. El contacto final con su mano adquiere dignidad precisamente si entendemos que el protagonista ya no está calculando. La película no verbaliza esta distinción con precisión filosófica, pero la construye mediante acontecimientos.